Nadie te quiere, me dijeron al dejarme viuda y sola, hasta que adopté 3 huérfanos, y uno susurró mi nombre. Y esas 3 palabras me atravesaron el pecho como balas frías. Ahí mismo, frente al mercado de San Juan en Guadalajara, mientras el aroma a cilantro y chile se mezclaba con el sabor amargo de mi humillación. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elvira Mendoza, tengo 56 años, y hasta hace 3 meses creí que tenía una vida. Una casa de adobe con patio de mosaicos verdes en la colonia Analco, un esposo que me amó durante casi 30 años, y la ilusión de que mis 2 hijos en Madrid algún día volverían para llenar de risas los domingos silenciosos. Pero Simón murió un martes gris de febrero, entre el olor a medicina y mis súplicas mudas. Y con él se fueron las carcajadas que rebotaban en las paredes de Talavera, los desayunos con café de olla y el calor de alguien que me decía «mi amor» cada mañana al despertar. La gente del barrio me veía caminar hacia el mercado cada día a las 7:30, arrastrando mi carrito de mandado con ruedas torcidas, vistiendo el mismo rebozo negro que había sido de mi madre. Mis pasos resonaban diferentes sobre las piedras del empedrado. Antes caminaba con prisa, pensando en qué preparar para Simón, si tenía suficientes tortillas, si había que comprar jitomates para el guisado. Ahora caminaba como fantasma, comprando porciones para una persona que ya no sabía cómo vivir sola. Las señoras del puesto de verduras me miraban con esa mezcla de lástima y fastidio que reservan para los que ya no encajan en ningún lugar. «Ay, doña Elvira, ¿otra vez viene sola?», me preguntó doña Carmen, la de los quelites, mientras pesaba un manojo diminuto que apenas me duraría 2 días. Debería buscar compañía. Mire que estar así no es bueno. Pero no era preocupación genuina. Era el morbo de quien observa un accidente desde la banqueta. Yo lo sabía por la forma en que desviaba la mirada cuando intentaba responder, por cómo apresuraba el cambio como si mis monedas quemaran. Ese martes, mientras buscaba chiles poblanos para hacer un guisado que sabía me iba a sobrar, escuché las voces que cambiarían todo. «¿Ya viste a la viuda esa? Cada día está más acabada. Pobrecita, pero también da pena verla. Ni sus hijos la pelan. Dicen que anda hablando sola en la casa, que se le aparece el difunto». Me quedé paralizada detrás del puesto de especias, respirando el aroma a comino y canela que siempre me recordaba la cocina de mi abuela. Las voces pertenecían a 3 mujeres jóvenes, de esas que vienen al mercado con carriolas llenas de niños y listas mentales de todo lo que necesitan para familias ruidosas y vivas. «A mí me da miedo», siguió una de ellas. «Mire nada más cómo nos está viendo. Como si fuéramos culpables de algo». No me había dado cuenta de que las estaba mirando. Aparté la vista hacia los chiles secos que colgaban en ristras como pequeños corazones arrugados, intentando hacerme invisible. Pero ya era tarde. «¡Oh, señora!», me gritó la más alta, la de aretes dorados que brillaban bajo la lona del puesto. «¿Tiene algún problema con nosotras o qué?». Mi garganta se cerró. Quería explicar que no las estaba juzgando, que solo me había quedado ahí parada porque sus palabras me habían clavado como alfileres en el alma. Pero las palabras se me atoraron entre los dientes. «¿Ve? No puede ni hablar. Está loca de remate», murmuró otra, la del bebé cargado, mientras mecía a su criatura con movimientos automáticos que yo recordaba haber hecho con mis hijos hace tanto tiempo que parecía otra vida. Fue entonces cuando la tercera, una muchacha que no podía tener más de 25 años, se acercó a mí con paso decidido. Sus ojos tenían ese brillo cruel que tienen algunas personas cuando descubren que pueden lastimar sin consecuencias. «Oiga, señora, ¿es cierto que nadie la quiere? Porque se nota. Se le ve en la cara, en cómo camina, en cómo huele». Ahí fue cuando me lo dijeron, sin contemplaciones, sin piedad, sin siquiera bajar la voz para que otros no escucharan. «Nadie la quiere. Y se nota desde lejos». El mundo se detuvo. Los sonidos del mercado, los gritos de «llévese los jitomates», el rechinar de los carritos, el murmullo constante de regateos y saludos, se volvieron un zumbido lejano. Sentí que el piso de cemento se movía bajo mis zapatos negros de tacón bajo.
esos que Simón me había regalado para nuestro aniversario número 20, porque decía que hacían juego con mis ojos oscuros. Por primera vez en meses, me miré a mí misma como las veían ellas. Una mujer de 56 años con el pelo gris mal cortado, vestida con una blusa descolorida y una falda que ya no me quedaba bien porque había perdido peso desde la muerte de Simón. Una viuda que cargaba su dolor como segunda piel, que compraba verduras para una sola persona y que, efectivamente, a veces hablaba sola porque era la única forma de no enloquecer en el silencio de las cuatro paredes. Las lágrimas llegaron sin permiso, quemándome los ojos y goteando sobre el piso sucio del mercado. Dejé caer mi carrito y salí corriendo entre los puestos, tropezando con cajas de fruta, empujando sin querer a señores que vendían elotes, escuchando a mis espaldas risas que me siguieron hasta la salida. Llegué a casa jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte, que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, frente a la puerta azul que Simón había pintado el año pasado, porque decía que ese color traía buena suerte. Me senté en el escalón de cantera y lloré como no había llorado ni siquiera el día del funeral. Lloré por Simón, que se había ido dejándome desarraigada. Lloré por mis hijos, Rodrigo y Mariana, que vivían sus vidas en Madrid como si yo hubiera muerto junto con su padre. Lloré por las amigas que dejaron de visitarme porque ya no sabían qué decirme. Y lloré por mí misma, por haberme convertido en esa mujer invisible que molesta solo con existir. Esa noche, sentada a la mesa de madera donde habíamos cenado en familia durante décadas, con una taza de té de manzanilla que se enfriaba entre mis manos temblorosas, decidí que tenía dos opciones: dejarme morir de a poquito, convirtiéndome en el fantasma que todos ya veían, o encontrar alguna razón para seguir respirando. No sabía entonces que la respuesta vendría en forma de 3 niños rotos, y que uno de ellos susurraría mi nombre como si hubiera estado esperándome toda su corta vida. Los días siguientes pasaron como agua sucia por la coladera. Me levanté cada mañana porque el cuerpo tiene esa costumbre terca de seguir funcionando aunque el alma esté hecha pedazos. Preparaba café para una sola taza, comía frijoles refritos que sabían a cartón, y me sentaba en el sillón de terciopelo verde donde Simón solía leer el periódico mientras yo tejía bufandas para los nietos que nunca llegaron. La casa se había vuelto un mausoleo lleno de ecos. Cada rincón me gritaba recuerdos. El lugar vacío en la mesa del comedor donde él ponía su plato, la almohada que ya no olía a su loción de afeitar, el gancho del baño donde colgaba su bata azul que yo no había tenido valor de guardar. Por las noches, el silencio era tan espeso que podía tocarlo con las manos. Rodrigo me llamó una semana después del incidente del mercado, no para preguntar cómo estaba, sino porque el banco le había notificado que la cuenta de ahorros que compartía con su padre tenía fondos sin reclamar. «Mamá, necesito que vayas al banco y arregles lo de la cuenta. Ya sabes que desde Madrid estos trámites son complicados», me dijo con esa voz apurada que usaba cuando tenía prisa, como si hablar conmigo fuera una obligación desagradable que había que resolver rápido. «¿Cómo has estado, mijo?», le pregunté, aferrándome al teléfono como si fuera su mano. «Bien, mamá, bien. Oye, ¿puedes ir mañana mismo? Es que tengo que pagar la colegiatura de los niños y... Los niños. Sus hijos. Mis nietos que no conocía más que por fotos borrosas que me enviaba por WhatsApp cada 6 meses. Sebastián, de 8 años, y Camila, de 5. Niños que hablaban español con acento madrileño, y que probablemente ni sabían que tenían una abuela en México que rezaba por ellos todas las noches. ¿Y cómo están los niños? ¿Sebastián sigue jugando fútbol? Intenté prolongar la conversación, hambrienta de cualquier migaja de información sobre esas vidas que crecían lejos de mí. «Sí, mamá, todo bien. Oye, se me hace tarde para una junta. Lo del banco. ¿Sí puedes ir mañana?» Clic. La línea se cortó dejándome con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado como una burla electrónica. Ni un te quiero, ni un cuídate, ni siquiera un ¿necesitas algo? Solo el sonido de mi propia respiración entrecortada llenando el vacío. Mariana era peor. Mi hija menor, la que había sido mi sombra de niña, la que se acurrucaba conmigo cuando llovía y me decía que quería ser como yo cuando fuera grande,
Ahora me hablaba como si fuera una empleada de sus trámites personales. Cuando logré contactarla 3 días después, su voz sonaba distante y ocupada. Mamá, ¿qué tal? Oye, necesito que me mandes mis papeles del bachillerato, los originales. Los necesito para un trabajo aquí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va todo con Pablo? Pregunté por su novio, ese muchacho catalán del que me había hablado una vez por videollamada. Todo bien, mamá. ¿Los puedes mandar por mensajería? Es urgente. Mariana, desde que murió tu papá, me siento muy sola. Los extraño mucho a ustedes dos. Ay, mamá, no empieces con eso. Ya hablamos de esto. Nosotros tenemos nuestras vidas acá. No podemos estar regresando cada mes. Además, tú tienes tus amigas del barrio, tus cosas. ¿Qué amigas? ¿Qué cosas? Las únicas amigas que tenía habían sido esposas de los amigos de Simón, y cuando él murió, esas amistades se desvanecieron como humo. Las señoras del barrio me veían con lástima cuando iba a misa los domingos, pero nadie me invitaba a sus casas. Nadie me incluía en las pláticas después del rosario. ¿Y si voy a visitarlos? ¿Podría quedarme un tiempo, ayudarles con los niños? El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, mira, es complicado. El departamento es pequeño. Los niños tienen sus rutinas y Pablo, bueno, él no está acostumbrado a mí. No estaba acostumbrado a mí. Su propia suegra era un estorbo para la vida perfecta que habían construido en Madrid. Mejor mándame los papeles, ¿sí? Y cuídate mucho. Otra vez el clic. Otra vez el teléfono muerto en mi mano. Otra vez el silencio aplastándome el pecho como una losa de cemento. Esa noche, mientras comía sopa de pasta en la cocina donde tantas veces había preparado cenas abundantes para mi familia, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Llevaba 4 días sin hablar con nadie más que con el carnicero, la señora de la tienda y mis propios hijos que me trataban como secretaria. Abrí el álbum de fotos que guardaba en el aparador del comedor, ese mueble de madera tallada que había sido de mi suegra y que siempre había llenado de orgullo. Ahí estábamos todos, Simón y yo el día de nuestra boda, jóvenes y radiantes frente al altar de la parroquia de San José. Los niños pequeños en cumpleaños llenos de globos y pasteles caseros. Vacaciones en Puerto Vallarta donde Rodrigo construía castillos de arena y Mariana coleccionaba caracolas. Navidades donde la mesa se extendía hasta la sala para acomodar a tíos, primos y compadres. En cada foto yo estaba ahí, sonriendo, abrazando, sirviendo, cuidando. Siempre en segundo plano. Siempre asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Había sido el corazón invisible de esa familia, la que recordaba cumpleaños, preparaba medicinas cuando alguien se enfermaba, plancha uniformes escolares a medianoche, cosía disfraces para festivales, guardaba dinero para los antojos y emergencias. ¿Y ahora? Ahora que ellos ya no me necesitaban para nada práctico, había dejado de existir para ellos. Como un electrodoméstico que funciona perfecto mientras lo usas todos los días, pero cuando te mudas a una casa nueva con aparatos más modernos, lo olvidas en el rincón hasta que alguien viene a llevárselo a la basura. Me serví una copa del vino tinto que Simón guardaba para ocasiones especiales. Ya no habría más ocasiones especiales, así que me lo tomé sola, brindando con mi reflejo en la ventana de la cocina que daba al patio donde crecían las plantas de Jamaica que ya nadie tomaría conmigo. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el banco a hacer el trámite que Rodrigo me había encargado como si fuera su empleada personal, me crucé con doña Esperanza, mi vecina de toda la vida. Ella también era viuda, pero tenía la suerte de tener una hija que vivía a 2 cuadras y la visitaba cada día con sus nietos. «Ay, Elvira, ¿cómo sigues, mijita?», me preguntó con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir chismes frescos. «Ahí vamos, doña Esperanza, echándole ganas». «Ah, ¿y los muchachos? ¿Cuándo vienen a verte?». La pregunta me cayó como cachetada. Todos en el barrio sabían que mis hijos no habían vuelto ni para el funeral. Todos sabían que las únicas llamadas que recibía eran para pedirme favores. Pero doña Esperanza quería escucharlo de mis labios. Quería confirmar lo que todos murmuraban en las esquinas,
que Elvira Mendoza se había quedado sola porque ni sus propios hijos la querían. Están muy ocupados con sus trabajos allá en España. Mentí, sintiendo cómo las palabras me sabían amargas en la boca. Ay, sí, qué lástima que estén tan lejos. Yo no sé qué haría sin mi Lupita. Viene todos los días, me trae a los nietos, cenamos juntas. Es una bendición tener familia cerca. El cuchillo entró limpio entre las costillas. Doña Esperanza sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba restregando su buena suerte en la cara, recordándome que yo no tenía a nadie que viniera a verme, nadie que cenara conmigo, nadie que me trajera nietos para llenar de risas las tardes vacías. Sí, qué bueno que la tenga cerca, logré decir antes de apresurar el paso hacia el banco, dejándola parada en la banqueta con su sonrisa de satisfacción. En el banco, la empleada me trató con esa cortesía mecánica que reservan para los trámites aburridos. Cuando le expliqué que venía por la cuenta de mi esposo fallecido, sus ojos se llenaron de esa compasión profesional que duele más que la indiferencia. ¿Algún familiar la acompaña, señora?, preguntó mientras revisaba los papeles. No, vengo sola. ¿Tiene hijos que puedan ayudarla con estos trámites? A veces es complicado para las personas de su edad, de mi edad, como si los 56 años me hubieran convertido en una anciana incapaz de entender números y formularios, como si estar sola fuera sinónimo de incompetencia. Mis hijos viven en España. Repetí la mentira piadosa que se había vuelto mi muletilla. Ah, qué pena. Pero seguro la llaman seguido, ¿verdad? Asentí sin poder hablar, porque si abría la boca, iba a empezar a llorar ahí mismo, frente al escritorio de melamina y los folletos de seguros de vida que ya no necesitaba para nadie. Esa noche, sentada en la cama que había compartido con Simón durante 3 décadas, me di cuenta de que las mujeres del mercado tenían razón. Nadie me quería, ni mis hijos, ni mis vecinos, ni las empleadas del banco que me veían como un trámite tedioso más en su día laboral. Me había convertido en una mujer desechable. 3 semanas después, cuando creí que ya había tocado fondo, descubrí que el dolor tiene sótanos más profundos de los que imaginaba. Fue un domingo. Los domingos siempre habían sido sagrados en nuestra casa. Misa de 9, comida abundante, sobremesa larga con café y dulce de leche mientras Simón leía el periódico deportivo y yo planeaba la semana. Ahora los domingos eran montañas de silencio que tenía que escalar hora por hora hasta que llegara el lunes y pudiera fingir que tenía algo que hacer. Estaba regando las macetas del patio cuando escuché voces familiares del otro lado de la barda. Los Hernández, mis vecinos de 20 años, estaban celebrando el cumpleaños de su nieta. Reconocí las risas de los niños, el tintineo de los vasos, el murmullo alegre de las conversaciones familiares que se superponen unas con otras como música. Me asomé por encima de la pared de adobe, sin querer ser entrometida, pero necesitaba ver aunque fuera un pedacito de esa felicidad que ya no recordaba cómo se sentía. Ahí estaban todos. Don Roberto cortando el pastel mientras su esposa Carmen servía agua de Jamaica en vasos de vidrio grueso, sus 3 hijos con sus respectivas familias, los nietos corriendo entre las sillas plegables, los compadres brindando con cerveza. Fue entonces cuando la nieta de Carmen, una adolescente de 15 años que siempre había sido educada conmigo, me vio espiando por encima de la barda. «¡Abuela, mira! La señora de al lado nos está viendo», gritó señalándome con el dedo como si fuera un animal en el zoológico. Todas las conversaciones se detuvieron. 15 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí el calor subirme por el cuello hasta llegar a las mejillas, pero ya era demasiado tarde para esconderme. Carmen se acercó a la barda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, doña Elvira, ¿cómo está? ¿Todo bien?» Sí, todo bien. Solo regando las plantas», balbuceé, sintiendo cómo mi voz sonaba patética incluso para mí misma. «¿No tiene celebración en su casa hoy?», preguntó uno de sus hijos, el mayor, con esa curiosidad cruel que tienen algunos adultos cuando saben que van a hacer sentir mal a alguien. No, mis hijos están en España. Ya saben. «¡Qué pena!», gritó la quinceañera desde su lugar en la mesa. «Debe ser horrible estar sola en domingo». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Incluso los niños pequeños dejaron de correr y me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que usan para los animales heridos. Don Roberto carraspeó incómodo y le dijo algo en voz baja a su esposa. «Bueno, doña Elvira», dijo Carmen con voz forzadamente alegre, «que tenga bonito domingo». Me dieron la espalda y volvieron a su fiesta como si yo fuera un mal sueño que habían logrado ahuyentar. Escuché a alguien murmurar «pobrecita», y después una carcajada que probablemente no tenía nada que ver conmigo, pero que sonó como burla en mis oídos. Esa noche no pude comer. Me senté en la cocina con un plato de sopa que se enfriaba frente a mí, mientras escuchaba los últimos ecos de la fiesta al lado. Cuando se fueron todos los invitados, y los Hernández recogieron los platos y apagaron las luces del patio, el silencio regresó a mi casa como una bestia hambrienta. Al día siguiente, fue peor. Fui al mercado temprano, tratando de evitar las horas cuando había más gente, pero igual me topé con doña Patricia, la señora que vendía flores para el altar de la iglesia. «Doña Elvira, ¿va a querer flores esta semana para don Simón?» Era lunes. Los lunes siempre llevaba gladiolos blancos a la tumba de mi esposo. Era mi ritual, mi forma de mantener viva la conversación con él, de contarle cómo había estado la semana, aunque él ya no pudiera responderme. «Sí, doña Patty. Los gladiolos de siempre. ¿Sabe qué? Ya no le voy a cobrar», me dijo bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto vergonzoso. «Me da pena verla venir sola todas las semanas. Se ve que sus hijos no la pelan. No me da pena. Me da lástima». Esa era la diferencia. La pena implicaba respeto. La lástima era lo que sentías por los perros callejeros y las señoras abandonadas que compraban flores para muertos que ya nadie más recordaba. «No, doña Patty, déjeme pagarle. No necesito... ¡Ay! No diga eso. Entre mujeres solas nos ayudamos. Yo también estoy viuda, ya ve. Pero yo tengo la suerte de que mi Jacinto vive aquí en la colonia». Ahí estaba otra vez. La comparación. El recordatorio constante de que otras viudas tenían hijos que las cuidaban, las visitaban, las incluían en sus vidas. Yo era la excepción, la que había fallado en algo tan básico como mantener el amor de sus propios hijos. Tomé las flores sin pagar, sintiendo cómo la caridad me quemaba las manos como ácido. En el cementerio, frente a la tumba de Simón, puse los gladiolos en el florero de cristal cortado que había comprado especialmente para él, y me senté en el banquito de concreto que los sepultureros habían construido para las familias que venían a platicar con sus muertos. «Simón», le dije a la lápida que llevaba su nombre grabado en letras doradas, «creo que me equivoqué en todo. Creo que fui muy blanda con los niños, que les di tanto amor que ya no saben valorarlo. O tal vez nunca fui suficiente para ellos». El viento movió las flores y por un momento pensé que era él respondiéndome. Pero solo era viento. Simón estaba muerto, y yo estaba hablando sola en un cementerio como las locas de las que se burlan los niños. Cuando regresé a casa, encontré un sobre blanco debajo de mi puerta. Por un segundo, el corazón me brincó pensando que era una carta de Rodrigo o Mariana, pero al abrirlo, descubrí algo peor que su indiferencia, su crueldad calculada. Era una notificación legal. Rodrigo había iniciado trámites para vender la casa donde habíamos vivido por más de 20 años. La casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado y reído con Simón, donde había plantado cada árbol del jardín y pintado cada pared con mis propias manos. La casa estaba a nombre de los tres, Simón, Rodrigo y yo. Con Simón muerto, mi hijo necesitaba mi firma para vender, pero la notificación no era una petición. Era una exigencia, una ultimátum. «Estimada señora», decía la carta en un español formal y frío que no sonaba para nada como mi hijo, «le notificamos que se ha iniciado el proceso de venta de la propiedad ubicada en... Se requiere su comparecencia ante notario para la firma de los documentos correspondientes. En caso de negativa, se procederá por la vía legal correspondiente». ¿Vía legal? ¿Contra mí? ¿Contra su propia madre? Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar la carta sobre la mesa del comedor. Leí el párrafo final 3 veces antes de entender su significado completo. Los fondos obtenidos por la venta serán distribuidos según el porcentaje de propiedad registrado. 50% para el señor Rodrigo Mendoza Espinoza,
50% para la señora Elvira Espinoza de Mendoza. El comprador requiere la entrega del inmueble en un plazo no mayor a 60 días posteriores a la firma. 60 días. Mi hijo me estaba dando 60 días para abandonar la casa donde había vivido la mitad de mi vida. Y lo estaba haciendo a través de abogados, como si fuera una inquilina morosa a la que había que desalojar por la fuerza. Corrí al teléfono y marqué su número con dedos que se negaban a obedecer. Contestó al quinto timbrazo. ¿Bueno? Rodrigo, soy yo. ¿Qué significa esto? Mi voz salió quebrada, irreconocible. Ah, mamá, ya recibiste los papeles. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo puedes vender la casa donde creciste sin siquiera preguntarme? Mamá, no seas dramática. La casa vale mucho dinero y nosotros lo necesitamos. Sebastián va a entrar a una escuela privada el próximo año, y Camila necesita terapias especiales. Además, ¿para qué quieres una casa tan grande? Tú sola no puedes mantenerla. Es mi casa. Es donde viví con tu padre. Es donde están todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan cuentas, mamá. Con tu parte del dinero puedes comprarte un departamento pequeño, algo más apropiado para una persona de tu edad. Una persona de tu edad. Como si tener 56 años me hubiera convertido en una anciana senil que ya no podía tomar decisiones sobre su propia vida. ¿Y si no quiero vender? El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Mamá, no me obligues a hacer esto por la vía difícil. Tengo derecho legal a vender mi parte. Y ningún juez va a estar de tu lado cuando vean que tienes un hijo que necesita el dinero para sus hijos y una viuda que se aferra a una casa que no puede mantener. La amenaza estaba clara. Si no firmaba por las buenas, me llevarían a juicio. Y en un juicio, yo sería la viuda terca y egoísta que le negaba el futuro a sus nietos, mientras él sería el padre responsable que solo quería asegurar la educación de sus hijos. Rodrigo, por favor, piénsalo bien. Esta casa... Ya está decidido, mamá. Los compradores ya hicieron una oferta muy buena. Mañana te van a llamar del despacho para agendar la cita con el notario. Pero, ¿dónde voy a vivir? ¿Se te ha ocurrido eso? Ya te dije, cómprate algo pequeño, o renta. Con lo que te va a tocar de la venta, vas a tener para vivir cómodamente varios años. Clic. Otra vez el teléfono muerto en mi mano. Otra vez mis propios hijos tratándome como un estorbo que había que remover del camino para poder seguir adelante con sus vidas. Me senté en el sillón de terciopelo verde donde Simón solía leer, donde yo había amamantado a mis bebés hace 30 años, donde habíamos visto crecer a nuestros hijos y soñado con envejecer juntos. En 60 días, este sillón estaría en casa de extraños. En 60 días, yo estaría en algún cuarto de azotea o departamento diminuto, rodeada de cajas con los pedacos de una vida que ya no le importaba a nadie más que a mí. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial que pronto también sería vendida, me di cuenta de algo que me partió el alma. Mis propios hijos me habían convertido en una extraña. Ya no era su madre. Era un obstáculo entre ellos y el dinero que necesitaban para sus vidas perfectas en Madrid. Y por primera vez desde la muerte de Simón, deseé estar muerta también. La cita con el notario era un jueves a las 11 de la mañana. Me levanté desde las 5, sin poder dormir, dándole vueltas a las palabras que le diría a Rodrigo cuando lo viera cara a cara. Tal vez, si hablábamos en persona, sin abogados de por medio, podría hacerle entender lo que significaba esta casa para mí. Tal vez recordaría la Navidad cuando tenía 8 años y ayudó a su papá a poner las luces en el árbol de durazno del patio. Tal vez recordaría las tardes que pasó haciendo tarea en la mesa del comedor, mientras yo preparaba la cena y él me contaba sobre sus maestros y sus amigos. Pero cuando llegué al despacho en la colonia del Valle, mi corazón se hizo pedazos otra vez. Rodrigo no había venido. En su lugar estaba un licenciado joven con corbata cara y modales fríos que me trató como si fuera una analfabeta. Señora Mendoza, soy el licenciado Vázquez. Represento a su hijo. Él no pudo viajar desde España, pero me ha otorgado poder legal para firmar en su nombre. ¿No viene? ¿Ni siquiera para esto? Entiendo su sorpresa, señora. Pero los vuelos son caros, y este es un trámite rutinario. Su hijo confía en que usted entenderá lo conveniente que resulta esta operación para ambas partes. Conveniente. La venta de la casa donde había parido a mis hijos
donde había velado a mi esposo enfermo, donde había llorado todas mis penas y celebrado todas mis alegrías, era conveniente. El notario, un hombre mayor con barba blanca que me recordó dolorosamente a mi padre, me explicó los documentos con voz cansada, como si hubiera realizado este mismo ritual cientos de veces. Familias que se deshacían de sus patrimonios, madres que firmaban la pérdida de sus hogares, hijos que convertían memorias en dinero. Señora, necesito que entienda que una vez que firme estos documentos, renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad. Los compradores tomarán posesión en 60 días calendario. ¿Y si cambio de opinión? El licenciado Vázquez me miró con impaciencia mal disimulada. Señora, su hijo ya firmó un contrato de compraventa. Si usted no firma hoy, él puede proceder legalmente para obligarla. Francamente, le recomiendo que no complique las cosas. Tomé la pluma con mano temblorosa. Cada firma se sintió como una puñalada. Elvira Espinosa de Mendoza. Elvira Espinosa de Mendoza. Elvira Espinosa de Mendoza. Mi nombre repetido una y otra vez en documentos que borraban mi historia, que convertían mi vida en transacciones comerciales. Cuando salí del despacho, el sol de mediodía me cegó como si hubiera estado encerrada en un sótano durante años. Caminé sin rumbo por las calles del centro, cargando en el bolso el cheque que representaba la mitad de mi casa vendida y el peso completo de mi orfandad. Llegué a la plaza de armas sin darme cuenta, donde las palomas picoteaban migajas que los turistas les aventaban mientras tomaban fotos. Me senté en una banca bajo la sombra de un laurel y marqué el número de Mariana. Tal vez mi hija, mi pequeña Mariana, que había sido tan apegada a mí, entendería lo que acababa de pasar. Tal vez se enojaría con su hermano. Tal vez me defendería como yo la había defendido a ella tantas veces cuando se peleaba con los niños del barrio. «Bueno, mamá, ¿todo bien?» Su voz sonaba distraída, con ruido de tráfico de fondo. Estaba en la calle, probablemente apurada para llegar a algún lado importante. «Mariana, necesito contarte algo terrible. Tu hermano...» «Ay, mamá, ¿qué hizo ahora Rodrigo?» Por un segundo pensé que iba a encontrar en ella la compasión que me faltaba, que mi hija se pondría de mi lado, que se indignaría por el trato que me estaba dando su hermano mayor. Vendió la casa, mi amor. Vendió la casa sin preguntarme, sin avisarme. Me obligó a firmar hoy o me iba a demandar. El silencio del otro lado me dio esperanzas. Mariana estaría procesando la magnitud de lo que le estaba contando. Estaría preparándose para defenderme, para llamar a su hermano y gritarle por tratarme así. «Mamá», dijo finalmente. «Rodrigo me platicó de eso hace como un mes». El mundo se detuvo. Los ruidos de la plaza se volvieron lejanos. Las palomas parecieron volar en cámara lenta. «¿Cómo?» «Sí, me dijo que iban a vender la casa porque tú ya no puedes mantenerla sola, y que con el dinero ibas a poder comprarte algo más pequeño y apropiado. ¿Y tú qué le dijiste?» Otro silencio. Este fue peor que el primero. «Pues, que tenía razón. Mamá, la casa es demasiado grande para ti sola, y con lo que sacaste puedes vivir muy cómoda en un departamento bonito». Mi hija había estado de acuerdo. Mi pequeña Mariana, la que lloraba cuando la regañaba, la que se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban visitas, había participado en la conspiración para quitarme mi casa. ¿Y no se te ocurrió preguntarme a mí qué quería? ¿No pensaste que tal vez esa casa es lo único que me queda de papá, de ustedes, de mi vida? Ay, mamá, no seas tan dramática. Es solo una casa. Además, con Pablo estamos pensando en comprar un departamento más grande. Y si queremos que nos alcance para el enganche, necesitamos que él venda algunas inversiones. Y yo pues, bueno, me viene bien mi parte del dinero. Mi parte. Mi hija estaba hablando de mi casa como si fuera una herencia que le correspondía por derecho, como si yo fuera un estorbo que había que remover para poder acceder a lo que realmente importaba: el dinero. ¿Tu parte? Mariana, esa casa no es tuya, es mía. Ah, bueno, pero algún día iba a ser nuestra, ¿no? Y con papá muerto y tú sola ahí, pues no tiene sentido mantener algo tan grande. Rodrigo dice que con los impuestos y el mantenimiento te la vas a comer toda la pensión. Rodrigo dice. Mi hija menor, de 30 años,
Estaba tomando decisiones sobre mi vida basándose en lo que su hermano le decía, sin molestarse siquiera en preguntarme mi opinión. ¿Y si yo no quiero vender? ¿Y si prefiero quedarme en mi casa aunque sea grande? Mamá, ya está vendida. Ya firmaste, ¿no? Además, te va a hacer bien el cambio. Vas a estar en un lugar más chiquito, más fácil de mantener. Tal vez hasta te hagas de amigas nuevas en el edificio. Hablaba de mí como si fuera una niña pequeña a la que había que convencer de que mudarse de casa iba a ser una aventura divertida, como si tuviera 5 años y no 56, como si no tuviera criterio para decidir dónde y cómo quería vivir lo que me quedaba de vida. Mariana, yo no quiero amigas nuevas. Yo quiero mi casa, mi jardín, mis recuerdos. Ay, mamá, ¿por qué siempre tienes que complicar las cosas? Mira, la verdad es que Pablo y yo estábamos pensando, cuando pase todo esto de la venta y ya te hayas acomodado en tu nuevo lugar, tal vez podrías venir a visitarnos a Madrid. Ya sabes, para conocer a los niños como debe ser. La zanahoria, el premio de consolación, si me portaba bien, si aceptaba que mis hijos dispusieran de mi vida sin consultarme, tal vez me permitirían conocer a mis nietos. ¿En serio? Pregunté, odiándome por la esperanza que se filtró en mi voz. Sí, pero primero tienes que arreglar lo de tu nueva casa, acostumbrarte, estabilizarte. Ya cuando todo esté más calmado, vemos lo del viaje. Más calmado. Cuando yo hubiera aceptado mi destino de abuela desechable que vive sola en un departamento chico, que no molesta, que no reclama, que está agradecida por las migajas de atención que le aventaran de vez en cuando. ¿Y cuándo sería eso? Insistí, sabiendo que me estaba aferrando a una mentira pero sin poder evitarlo. No sé, mamá. Tal vez el próximo año. O pasado. Depende de cómo estén las cosas acá. Pablo está en un proyecto muy importante y... Pablo. Siempre Pablo. Un hombre al que conocía solo por videollamadas borrosas, que tenía más influencia sobre mi hija que 30 años de amor maternal. Oye, ma, se me hace tarde para una junta. Te llamo después, ¿sí? Y felicidades por lo de la casa. Ya verás que te va a encantar tu nueva vida. Mi nueva vida. ¿Sola? En un departamento que no elegí, gastando el dinero de la venta de mis recuerdos mientras mis hijos usaban su parte para comprarse mejores casas, mejores escuelas para sus hijos, mejores vidas donde yo no tenía lugar. Esa tarde, cuando regresé a la casa que ya no era mía, todo se veía diferente. Las paredes parecían más delgadas, los muebles más viejos, los colores más apagados. Era como si el hecho de haberla vendido hubiera comenzado a borrarla de la realidad, como si ya fuera un fantasma de sí misma. Me senté en la sala y marqué el número de Rodrigo. Cuando contestó, su voz sonaba alegre. «Mamá, ¿cómo te fue en el notario?» «Ya firmé», le dije con voz plana. «Perfecto. Ya verás que esto es lo mejor para todos. Oye, y gracias por entender. Sé que no es fácil, pero ya verás que vas a estar mucho más cómoda en un lugar más pequeño». Rodrigo, ¿te da igual lo que yo sienta? ¿Cómo crees, mamá? Claro que me importa. Por eso hicimos esto, para que estés mejor. No me preguntaste si quería estar mejor de esa forma. Mamá, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Tú nos enseñaste eso cuando éramos niños, ¿recuerdas? Decías que ser adulto era hacer lo que tenías que hacer, no lo que querías hacer. Usar mis propias palabras contra mí. Convertir las lecciones que les había dado sobre responsabilidad en justificaciones para despojarme de mi hogar. Rodrigo, necesito que me expliques una cosa. ¿En qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemiga? ¿De qué hablas? Tú siempre vas a ser mi madre. Entonces, ¿por qué me tratas como si fuera un estorbo? ¿Por qué tomas decisiones sobre mi vida sin preguntarme? ¿Por qué no viniste a firmar conmigo algo tan importante? Mamá, ya hablamos de esto. Los vuelos son caros y... No es por el dinero, exploté, sorprendiéndome de mi propio grito. Es porque ya no te importo. Admítelo. El silencio que siguió fue largo y pesado. Mamá, no digas eso. Claro que me importas. ¿Cómo qué? ¿Cómo que cómo qué? ¿Cómo qué me importas? Dame un ejemplo. Dime una sola cosa que hayas hecho por mí en el último año que no tenga que ver con dinero o papeles. Otro silencio. Más largo. Más pesado. Mamá,
Creo que estás muy sensible por lo de papá. Tal vez deberías ir con un psicólogo. Un psicólogo. Porque sentirme abandonada por mis propios hijos era una enfermedad mental que había que curar, no una consecuencia natural de su crueldad. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Estoy muy sensible. Estoy tan sensible que puedo sentir perfectamente cuando alguien no me quiere. Y por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Después de colgarle a Rodrigo, algo se rompió dentro de mí. Pero no era el tipo de ruptura que te deja más herida. Era como cuando se rompe una presa y el agua represada durante años finalmente encuentra salida. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la furia. Me quedé despierta toda la noche, caminando por la casa que pronto ya no sería mía, tocando las paredes que había pintado con mis propias manos, recordando cada rincón que había llenado de vida durante 2 décadas. En la madrugada, tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. No iba a irme sin pelear. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco y retiré todo el dinero de la venta de la casa. Todo. Cada peso. El cajero me miró extrañado cuando pedí el cheque completo en efectivo. Señora, es una cantidad muy grande. ¿Está segura de que quiere cargar todo ese dinero? Completamente segura. Llegué a casa con una maleta pequeña llena de billetes y la sensación de haber recuperado algo que me habían robado, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Si mis hijos querían tratarme como una niña incapaz, pues se iban a quedar sin la tutela sobre mi dinero. El teléfono empezó a sonar a las 9 de la mañana. ¿Mamá? ¿Qué hiciste? Era Rodrigo, y por primera vez en meses, sonaba preocupado, no molesto, no condescendiente. Preocupado. Buenos días, Rodrigo. Mamá, el banco me llamó. Dicen que retiraste todo el dinero de la venta. ¿Dónde está? ¿Y eso te importa por qué? Porque es una fortuna. ¿Dónde lo tienes? ¿Estás seguro? Ahora sí le importaba mi bienestar, cuando creía que su dinero estaba en riesgo. Está muy seguro, hijo. No te preocupes. Mamá, necesito que vayas al banco y deposites ese dinero. Es peligroso tenerlo en efectivo. Además, así no puedes hacer ninguna inversión inteligente. ¿Cómo cuál? Pues, no sé. Puedes comprar bonos, meter el dinero a plazos fijos, invertir en algún fondo que te dé rendimientos. ¿Para qué? La pregunta lo descolocó. ¿Cómo que para qué? Para que tengas ingresos, para que te alcance para vivir bien. ¿Vivir bien hasta cuándo, Rodrigo? ¿Hasta que me muera y ustedes hereden lo que sobre? Mamá, no digas esas cosas. ¿Por qué no? Es la verdad, ¿no? Ustedes ya se gastaron mentalmente su herencia. Mariana me dijo ayer que necesita su parte para la casa nueva. Tú necesitas la tuya para las escuelas de tus hijos. Mi dinero ya tiene dueño antes de que yo me muera. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? No dinero. Algo. Una llamada, una visita, una conversación. Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía después de la muerte de tu papá? Más silencio. Ah, ¿sabes qué día es hoy, hijo? ¿Qué? ¿Sabes qué día es? Viernes. Es 15 de octubre, el cumpleaños de tu papá. Habría cumplido 63 años. El silencio al otro lado de la línea se volvió tan pesado que podía sentirlo atravesar la bocina del teléfono. Mamá, no recordabas. Tu propio padre, el hombre que te llevaba al fútbol los domingos, que te ayudaba con las matemáticas, que trabajó doble turno durante años para pagarte la universidad. Sí recordaba, solo que no recordabas, Rodrigo. Igual que no recuerdas cuándo es mi cumpleaños. Igual que no recordaste llamarme el Día de las Madres. Igual que no recordaste preguntarme si quería ir a visitar la tumba de mi esposo en el aniversario de su muerte. Cada palabra era un clavo que se hundía más profundo. Pero ya no sentía dolor. Sentía alivio. Finalmente estaba diciendo la verdad. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero, Rodrigo? ¿Qué? Lo que se me dé la gana. Tal vez me compre un carro nuevo. Tal vez viaje a Europa yo sola. Tal vez lo regale todo a la caridad. Total, para ustedes yo ya estoy muerta. Mamá, no puedes hacer esas locuras. ¿Locuras?
¿Te parece una locura que una mujer de 56 años disponga de su propio dinero como quiera? Pero es que tú no piensas las cosas. Vas a quedarte sin nada. Ya me quedé sin nada, hijo. Me quedé sin ustedes. Colgué. Y esta vez no me tembló la mano. A los 10 minutos sonó el teléfono otra vez. Era Mariana. Mamá, Rodrigo me contó que tienes el dinero en efectivo. ¿Te volviste loca? Buenos días, Mariana. ¿Cómo están los nietos que no conozco? ¿Qué? Mamá, déjate de juegos. Ese dinero... ¿Sí? ¿Ese dinero qué? Pues, es tuyo. Pero tienes que ser responsable. No puedes tenerlo tirado por ahí. No está tirado. Está exactamente donde yo quiero que esté. Mamá, en serio, me preocupas. Rodrigo dice que estás hablando muy raro, como si estuvieras resentida con nosotros. ¿Resentida? No, mi amor. Resentida es una palabra muy pequeña para lo que siento. Entonces, ¿qué sientes? Libre. ¿Libre de qué? De ustedes. El silencio que siguió fue diferente. No era la pausa incómoda de quien busca las palabras correctas. Era el silencio del shock, del reconocimiento de que algo había cambiado para siempre. Mamá, ¿qué te pasa? Nosotros somos tu familia. ¿En serio? ¿Cuándo, Mariana? ¿Cuándo han sido mi familia? ¿Cuándo vendieron mi casa sin preguntarme? ¿Cuándo me ignoraron durante el funeral de su padre? ¿Cuándo llevan 6 meses sin preguntarme cómo estoy? Pero si yo te pregunto cómo estás cada que hablamos. No. ¿Tú dices todo bien? Y antes de que pueda responder ya me estás pidiendo algún favor. Eso no es cierto. ¿No? Mariana, dime una sola conversación que hayamos tenido en el último año donde no me hayas pedido nada. Una sola. Otro silencio. Más largo. Voy a colgar, mi amor, porque tengo cosas importantes que hacer. ¿Qué cosas? Voy a vivir. Esa tarde fui al mercado por última vez como dueña de la casa de la colonia Analco, pero esta vez no fui arrastrando los pies como víctima. Fui con la cabeza en alto, con el bolso lleno de dinero, con la sensación extraña de haber recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi dignidad. Fue ahí, entre los puestos de verduras y el aroma familiar a cilantro y chile, donde los vi por primera vez. 3 niños que estaban parados como estatuas al lado del puesto de doña Carmen, la de los quelites, pero no estaban comprando nada. Estaban ahí parados, inmóviles, con la mirada perdida en el suelo. El más grande no podía tener más de 11 años. Era flaco como un espantapájaros, con el pelo negro despeinado y una camisa que le quedaba enorme. El de en medio tenía tal vez 8 años, y se notaba que había estado llorando porque tenía los ojos hinchados y la nariz roja. El más pequeño, un niño de no más de 6 años, se aferraba a la mano del mayor con una desesperación que me partió el corazón. Lo que más me impactó no fue su pobreza evidente o sus ropas sucias. Fue la forma en que la gente los trataba, como si fueran invisibles. Los clientes del mercado pasaban junto a ellos sin mirarlos, como si fueran parte del mobiliario. Algunos incluso los empujaban sin disculparse cuando estorbaban el paso. «Oiga, doña Carmen», le pregunté a la vendedora de verduras, «¿qué hacen esos niños ahí parados?» Doña Carmen siguió acomodando sus nopales sin levantar la vista. «¿Cuáles niños?» «Esos 3, ahí junto a su puesto». «Ah, esos. Son huérfanos. Los trajeron esta mañana». «¿Los trajeron quién?» «Gente de un orfanato por ahí. Dicen que ya no los pueden mantener y que a ver si alguien los quiere para trabajo». ¿So para trabajo? Son niños. Pues sí, pero también son bocas que hay que alimentar. Mire, doña Elvira, en estos tiempos nadie regala nada. Si alguien se los lleva, va a ser porque les sirven para algo. Me acerqué a los niños lentamente, como quien se acerca a animalitos heridos que pueden salir corriendo en cualquier momento. El mayor levantó la vista y me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su cara de niño. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. No respondió. Solo me siguió mirando con esa mezcla de desconfianza y esperanza que tienen los que han aprendido a no esperar nada bueno de los adultos. «¿Tienen hambre?». Esta vez fue el niño de en medio quien asintió casi imperceptiblemente. «¿Tienen dónde dormir esta noche?». Los 3 intercambiaron miradas. El mayor negó con la cabeza. «¿Cómo se llaman?», insistí. El mayor se aclaró la garganta como si hiciera mucho tiempo que no hablaba. «Yo soy Bastián». «Él es Julián», señaló al de en medio. «Y él es Leo».
Tocó la cabeza del pequeño con una ternura que me desarmó completamente. ¿Hermanos? No, señora. Pero nos cuidamos como si lo fuéramos. Algo en la forma en que dijo eso me llegó directamente al corazón. Estos 3 niños, abandonados por el mundo, se habían convertido en familia entre ellos. Se protegían mutuamente en un mundo donde nadie más se molestaba en protegerlos. ¿Qué pasó con sus papás? Se murieron, dijo Bastián con voz plana, sin emoción, como quien ha tenido que repetir esa explicación demasiadas veces. Los de Leo en un accidente, los de Julián de la enfermedad. Los míos, no sé. Me abandonaron cuando era chiquito. Leo, el más pequeño, me miró directamente a los ojos por primera vez. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida, pero también los más bonitos. Grandes, cafés, con pestañas largas que cualquier mujer envidiaría. Y entonces pasó algo que no puedo explicar con palabras. Leo soltó la mano de Bastián, se acercó a mí, y con una vocecita que sonaba como un susurro, dijo: ¿Usted es Elvira? El mundo se detuvo. Las voces del mercado se volvieron un murmullo lejano. El aroma a especias se intensificó hasta marearme. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque la estaba esperando. ¿Cómo sabes mi nombre? Le pregunté al niño pequeño, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. Leo me miró con esos ojos enormes y tristes, pero por primera vez desde que los había visto, sonrió. Una sonrisa pequeñita, como de alguien que acaba de encontrar algo que llevaba mucho tiempo buscando. Anoche soñé con usted. Una señora me dijo que usted venía por nosotros. Dijo que se llamaba Elvira y que tenía el corazón roto igual que nosotros. Se me cortó la respiración. Doña Carmen, que había estado escuchando desde su puesto, se acercó con curiosidad. ¿Ya se conocían? No, respondí sin dejar de mirar a Leo. Nunca nos habíamos visto. Entonces, ¿cómo? No lo sé, pero sí sabía. En el fondo de mi alma sabía exactamente lo que había pasado. La noche anterior, después de colgar las llamadas de mis hijos, había estado sentada en el patio de mi casa, mirando las estrellas y hablándole a Simón como si pudiera escucharme desde donde estuviera. Simón, le había dicho al aire tibio de la noche, no sé qué hacer con tanto dolor. Nuestros hijos ya no me necesitan, ya no me quieren. Siento que me estoy volviendo loca de la soledad. Mándame una señal, por favor. Dime que todavía hay algo para mí en este mundo. Alguien que me necesite. Alguien a quien le importe si existo o no. Y ahí estaba mi respuesta. 3 niños abandonados, igual que yo. 3 almas rotas que necesitaban exactamente lo que yo necesitaba. Alguien que los quisiera sin condiciones, sin interés, sin fecha de caducidad. ¿Tienen dónde quedarse?, les pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No, señora, respondió Bastián. Nos dijeron que si no encontrábamos familia hoy, nos iban a llevar a otro lugar, pero que ese lugar era malo. ¿Malo cómo? Julián, el de en medio, habló por primera vez. Nos dijeron que ahí los niños trabajan desde antes de que salga el sol hasta después de que se mete, que les pegan si se quejan, que algunos se enferman y se mueren. ¿Y ustedes qué quieren hacer? Los 3 se miraron entre ellos. Fue Leo quien respondió. Queremos quedarnos con usted, si nos deja. ¿Por qué conmigo? Ni me conocen. Porque usted nos mira como si fuéramos personas, dijo Bastián con una madurez que me partió el corazón. No como si fuéramos basura. Ahí estaba. La palabra que me había definido durante meses. Basura. Eso era lo que me habían hecho sentir mis propios hijos. Eso era lo que había leído en los ojos de la gente del mercado cuando me veían arrastrando mi carrito de mandado como fantasma. Pero estos niños, estos pequeños desechados por el mundo, me veían como si fuera valiosa. ¿Saben lo que significa vivir conmigo?, les pregunté. Soy una viuda de 56 años, no tengo mucho dinero. Mentí. Tenía el dinero de la venta de la casa escondido en mi maleta. Pero no sabía si podía confiar en estos niños todavía. No sabía si esto era real o un sueño del que me iba a despertar en cualquier momento. No queremos su dinero, dijo Leo con voz firme. Queremos su comida. Y que nos diga que somos buenos niños cuando hagamos algo bien. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Este niño de 6 años había resumido en una frase
todo lo que yo había necesitado de mis hijos durante los últimos meses. Reconocimiento, amor incondicional, la sensación de ser valiosa para alguien. ¿Saben cocinar? ¿Limpiar? ¿Ayudar en la casa? Sí, señora, respondió Bastián. En el orfanato teníamos que hacer todo nosotros. Julián cocina muy rico. Leo es muy bueno barriendo. Yo sé arreglar cosas rotas. Cosas rotas. Como mi corazón. Como mi fe en la familia. Como mi ganas de vivir. Está bien, les dije sin pensar demasiado, dejándome llevar por el instinto maternal que creía muerto. Vengan conmigo. El cambio en sus caras fue inmediato. Bastián se irguió como si acabara de quitarse un peso enorme de los hombros. Julián sonrió por primera vez desde que los había visto. Leo corrió hacia mí y me abrazó las piernas con una fuerza que no esperaba de alguien tan pequeño. ¿En serio, señora Elvira?, preguntó con la voz ahogada contra mi falda. En serio. Pero tienen que prometerme algo. Lo que sea, dijo Bastián. Tienen que portarse bien, hacer caso y decirme siempre la verdad. ¿Pueden hacer eso? Sí, respondieron los tres al unísono. Y otra cosa más importante. Se quedaron esperando. Tienen que dejarme quererlos. ¿Pueden hacer eso también? Esta vez no respondieron con palabras. Los tres se acercaron y me abrazaron con una necesidad tan desesperada que entendí que llevaban tanto tiempo sin cariño como yo. Ahí parados en medio del mercado, abrazados los cuatro, lloramos juntos por todo lo que habíamos perdido y por todo lo que acabábamos de encontrar. Doña Carmen se acercó con los ojos brillosos. Doña Elvira, ¿está segura de lo que está haciendo? Son 3 niños. Es mucha responsabilidad. Doña Carmen, he criado a 2 hijos que me abandonaron en cuanto pudieron. Creo que puedo intentarlo otra vez con 3 que sí me quieren aquí. Pero es que... No hay peros, doña Carmen. Ya decidí. Esa tarde llevé a los niños a mi casa por primera vez. Los vi subir los escalones de la entrada, tocar las paredes de adobe, asomarse con timidez al patio donde crecían las plantas de Jamaica y las bugambilias que Simón había plantado años atrás. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Leo con los ojos muy abiertos. Por ahora sí. Después veremos. No les dije que la casa estaba vendida, que en pocos días tendríamos que irnos todos. Ya habría tiempo para esas explicaciones. Por ahora, solo quería ver cómo era tener una familia que se alegrara de estar conmigo. Les preparé frijoles refritos con tortillas recién hechas. Les serví agua de Jamaica en los vasos bonitos que guardaba para las visitas que nunca llegaban. Y los vi comer con un hambre que iba más allá de la comida. Tenían hambre de hogar, hambre de pertenencia, hambre de alguien que se preocupara por ellos. ¿Por qué es tan buena con nosotros?, me preguntó Julián mientras se servía su tercer taco. Porque ustedes son buenos conmigo, pero ni la conocemos. Yo tampoco los conozco a ustedes, pero a veces el corazón reconoce a su gente desde el primer momento. Esa noche, mientras les preparaba camas improvisadas en la sala con cobijas y almohadas extra, escuché a Leo susurrarle algo a Bastián. ¿Crees que nos va a dejar quedarnos para siempre? No sé, hermano, pero mientras podamos, vamos a portarnos muy bien para que no se arrepienta. Eso es. ¿Y si se muere como se murieron los otros papás? Entonces nos cuidamos entre nosotros, igual que siempre. Pero yo quiero que ella no se muera nunca. Yo también, Leo. Yo también. Me quedé parada detrás de la puerta, escuchando esa conversación que me partió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Estos niños habían perdido tantas veces el amor que ya tenían miedo de volver a perderlo. Igual que yo. A las 10 de la noche, cuando ya estaban dormidos los tres, sonó el teléfono. Era Rodrigo. «Mamá, ¿dónde andabas? Te hemos estado hablando todo el día». Estaba ocupada. ¿Ocupada en qué? «Mamá, necesitamos hablar. Lo de hoy en la mañana, que hay que hablar, pues que no puedes andar por ahí con tanto dinero en efectivo. Es peligroso. Además, Mariana y yo hemos estado pensando, y tal vez fuimos muy duros contigo lo de la casa. Tal vez podemos buscar otra forma». «¿Qué otra forma?» «Pues... no sé. Tal vez podemos cancelar la venta, devolverles su enganche a los compradores y buscar una solución donde tú te sientas más cómoda». Por primera vez en meses, mis hijos me estaban ofreciendo algo, pero llegaba demasiado tarde.
No gracias, Rodrigo. ¿Cómo que no gracias? Mamá, estamos tratando de arreglar las cosas. Ahora sí, cuando creen que su dinero está en peligro. No es por el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué no me ofrecieron esa solución antes de que firmara? Silencio. Mamá, deja que vaya a verte. Puedo tomar un vuelo mañana mismo. Hablamos, aclaramos las cosas. No. ¿Cómo que no? No quiero que vengas. No quiero que me hables. No quiero que me busques. ¿Estás loca? No, Rodrigo. Estoy cuerda por primera vez en meses. Tengo una familia nueva ahora. Una que sí me quiere. ¿De qué hablas? ¿Qué familia? Miré hacia la sala donde dormían los 3 niños, acurrucados unos con otros como gatitos, respirando con la tranquilidad de quien por fin había encontrado un lugar seguro. Una familia de verdad. Mamá, me estás asustando. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién está ahí? Gente que me ve como si fuera valiosa. Pero si nosotros te vemos así. No, hijo. Ustedes me ven como su patrimonio, como la fuente de su herencia, como la abuela que algún día, tal vez, si se portan bien, podrán usar para cuidar a sus hijos cuando les convenga. Eso no es verdad, ¿no? Dime, Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin pedirme algo a cambio? Otro silencio. Largo. Doloroso. Rodrigo, voy a colgarte ahora. Y no me vuelvas a hablar a menos que sea para decirme que me amas sin condiciones. Sin dinero de por medio. Sin intereses. Solo porque soy tu madre y porque merezco tu amor. Mamá, espera. Buenas noches, hijo. Colgué y desconecté el teléfono. Por primera vez en meses, iba a dormir sin esperar que sonara. Por primera vez en meses, tenía gente en mi casa que se alegraba de estar conmigo. Por primera vez en meses, era necesaria para alguien que me necesitaba por amor, no por conveniencia. Antes de irme a dormir, me asomé una vez más a la sala. Leo había estirado su brazo hasta tocar mi sillón favorito, como si quisiera asegurarse de que yo seguía cerca. Bastián tenía un brazo protector sobre Julián, cuidándolo incluso dormido. Eran las 11:30 de la noche, del día que cambió mi vida para siempre. El día que dejé de ser la madre abandonada de Rodrigo y Mariana Mendoza, y me convertí en la mamá elegida de Bastián, Julián y Leo. Y por primera vez desde la muerte de Simón, me fui a dormir feliz. Desperté con el aroma a café y tortillas recién hechas flotando desde la cocina. Por un momento pensé que estaba soñando, que Simón había vuelto a la vida y me había preparado el desayuno como hacía los domingos cuando éramos jóvenes. Pero cuando abrí los ojos, la realidad era aún más hermosa que cualquier sueño. Julián estaba parado frente a la estufa, con mi delantal puesto que le quedaba enorme, volteando tortillas con la concentración de un chef profesional. Bastián había barrido todo el patio y estaba regando las plantas con el cuidado de alguien que entiende que cada ser vivo merece atención. Leo había puesto la mesa con los platos bonitos, los vasos de vidrio cortado, y había cortado flores del jardín para hacer un arreglo en una jarra de barro. «Buenos días, señora Elvira», me gritó Leo en cuanto me vio aparecer por la puerta de la cocina. «Julián hizo tortillas. Y café de olla como le gusta a usted», agregó Julián sin voltear de la estufa. «Encontré la canela en la alacena. ¿Cómo saben que me gusta el café de olla? Porque olía muy rico cuando lo hizo ayer. Y usted se tomó 3 tazas», respondió Bastián desde el patio, con una sonrisa que transformaba completamente su cara seria. Me senté a desayunar con ellos y por primera vez en meses, la mesa del comedor volvió a llenarse de conversación. Me contaron sobre el orfanato donde habían vivido, sobre los otros niños que se habían quedado ahí, sobre sus sueños pequeños pero poderosos. Bastián quería aprender a arreglar carros, Julián soñaba con tener un restaurante, Leo quería aprender a leer para contarle cuentos a otros niños. «¿Usted qué soñaba cuando era niña?», me preguntó Leo mientras untaba mantequilla en su tortilla. La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba por mis sueños, por mis deseos, por lo que yo quería en lugar de lo que yo podía dar. Yo quería ser maestra. Quería enseñarles a los niños a leer y escribir. ¿Por qué no lo hizo? Porque me casé muy joven con su abuelo Simón, y después nacieron Rodrigo y Mariana, y ya no tuve tiempo. Estuve a punto de decir sus tíos, pero me detuve.
Estos niños no tenían por qué cargar con la vergüenza de mis hijos biológicos. Para ellos, yo era solo Elvira, no la madre abandonada de dos ingratos. ¿Todavía puede ser maestra?, preguntó Bastián con curiosidad genuina. Ya estoy muy vieja para eso. No está vieja, insistió Leo. Está perfecta. Y además, usted puede enseñarnos a nosotros. Yo apenas sé las letras. Julián sabe sumar, pero no dividir. Bastián lee muy poquito. La idea se me clavó en el corazón como una semilla. Podía enseñarles. Podía ser la maestra que siempre quise ser, aunque fuera en mi propia casa, aunque fuera con solo 3 alumnos. ¿Les gustaría que les enseñara? ¡Sí!, gritaron los 3 al mismo tiempo, tan fuerte que me hicieron reír a carcajadas. Esa mañana, mientras ellos jugaban en el patio, me senté a hacer cálculos. Con el dinero de la venta de la casa podía comprar un departamento pequeño para los 4, no en el centro de Guadalajara donde todo era caro, sino en algún barrio tranquilo donde pudiéramos empezar de nuevo. Podía inscribir a los niños en la escuela, comprarles ropa nueva, darles la infancia que se merecían, pero primero tenía que resolver el problema de la custodia. Oficialmente, estos niños no eran míos. Si alguien del gobierno se enteraba de que los tenía sin papeles, podrían quitármelos. Esa tarde, mientras ellos tomaban siesta después de la comida, fui sola al orfanato del que me habían dicho que venían. Era un edificio gris y triste en una colonia pobre, con ventanas con barrotes y un patio de cemento sin una sola planta. La directora, una mujer seca con cara de pocos amigos, me recibió en su oficina llena de archiveros y papeles amarillentos. ¿Dice que tiene a los 3 niños que entregamos ayer? Sí, Bastián, Julián y Leo. Ah, sí, los problemáticos. ¿Ya se cansó de ellos? ¿Problemáticos? El grande es muy contestón. El mediano llora mucho por las noches. El pequeño se orina en la cama y tiene pesadillas. Por eso nadie los quería juntos. Sentí una rabia fría subirme por la garganta. Esta mujer hablaba de mis niños como si fueran mercancía defectuosa. No vengo a devolverlos. Vengo a adoptarlos. Se rió con una carcajada áspera. ¿Adoptarlos? Señora, usted está muy vieja para adoptar. Además, son 3. Nadie adopta 3 hermanos de esas edades. ¿Qué necesito hacer? Pues primero tendría que pasar evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, entrevistas con trabajadores sociales. El proceso puede durar años. ¿Y si no los adopto oficialmente? ¿Si solo me hago responsable de ellos? Mire, señora. Se puso a revisar una carpeta. ¿Cómo dijo que se llamaba? Elvira Mendoza. Mire, doña Elvira. A nosotros nos conviene que alguien se haga cargo de esos niños. Nos quita problemas de encima. Si usted quiere llevárselos sin papeles, por mí está bien. Pero si algún día se arrepiente, ya no puede traérnoslos de vuelta. No me voy a arrepentir. Eso dice ahora. Pero cuando vea lo que es tener 3 bocas que alimentar, 3 cuerpos que vestir, 3 enfermedades que curar. Señora, la interrumpí con voz firme. He criado 2 hijos hasta adultos. Sé perfectamente lo que cuesta mantener una familia. ¿Y dónde están esos hijos ahora? ¿Por qué no la ayudan con esta locura? La pregunta me dolió, pero ya no me avergonzaba, porque eligieron sus propias vidas. Igual que yo estoy eligiendo la mía ahora. Me hizo firmar unos papeles que básicamente decían que el orfanato se lavaba las manos de cualquier responsabilidad sobre los niños. No eran documentos de adopción, pero sí una especie de constancia de que yo me hacía cargo de ellos. Cuando regresé a casa, los encontré despiertos, jugando a las escondidas en el patio. Se veían tan diferentes a como los había visto ayer en el mercado. Ya no tenían esa mirada de animales asustados. Corrían, se reían, se gritaban con la alegría natural de los niños que se sienten seguros. ¿Dónde fue, señora Elvira?, me preguntó Leo corriendo hacia mí. Fui a arreglar unos papeles para que puedan quedarse conmigo oficialmente. ¿En serio?, preguntó Bastián, con una esperanza cautelosa en la voz. En serio. Pero tengo que decirles algo importante. Se sentaron los 3 en el suelo del patio, mirándome con atención completa. Esta casa no es nuestra. La tuve que vender, y en unas semanas nos tenemos que ir. Sus caras se llenaron de preocupación. ¿Nos va a regresar al orfanato?
preguntó Julián con voz temblorosa. No, jamás. Vamos a buscar una casa nueva, para nosotros 4. Más pequeña, pero nuestra. ¿Ah, todos juntos? Insistió Leo. Todos juntos. ¿Para siempre? Para siempre. Esa noche, mientras cenábamos quesadillas que habíamos hecho entre todos, sonó el teléfono. Como lo había desconectado la noche anterior, había olvidado conectarlo de nuevo hasta esa tarde. En el identificador aparecía un número de Madrid que no reconocí. Bueno, ¿mamá? Habla Mariana. Te estoy hablando desde el teléfono de Pablo porque no me contestas el mío. Hola, Mariana. Mamá, Rodrigo me contó lo de anoche. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Esto de cortar comunicación, de sacar el dinero del banco, de decirnos que tienes una familia nueva. Pablo dice que tal vez estás teniendo un episodio depresivo. Pablo dice. Otra vez un extraño opinando sobre mi vida mental. No estoy deprimida, Mariana. Estoy feliz. ¿Feliz? Mamá, estás actuando como loca. Rodrigo dice que le dijiste que tienes una familia nueva. ¿De qué hablas? Miré hacia la mesa del comedor donde los niños estaban terminando de cenar. Leo me sonreía con la boca llena de quesadilla. Bastián estaba sirviendo más agua de Jamaica a Julián. Se cuidaban entre ellos. Me incluían en sus conversaciones. Me pedían mi opinión sobre todo. Adopté 3 niños. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste? Que adopté 3 niños. Huérfanos. Se llaman Bastián, Julián y Leo. Mamá, ¿te volviste completamente loca? ¿Por qué? ¿Porque decidí tener una familia que sí me quiere? Pero nosotros te queremos. Somos tus hijos. ¿En serio? ¿Cuándo me han demostrado que me quieren en el último año? Siempre. Nosotros te hablamos, Me hablan cuando necesitan algo. Me buscan cuando les conviene. Me incluyen en sus planes cuando les sirve. Eso no es verdad. ¿No? Mariana, dime cuál fue la última conversación que tuvimos donde no me pidieras algún favor. Otro silencio. Mamá, no puedes adoptar niños. Tienes 56 años. No tienes trabajo. No tienes casa propia. Tengo dinero, tengo amor, y tengo más energía para cuidar a estos 3 niños de la que tuve para ustedes cuando eran pequeños. Mamá, por favor. Rodrigo y yo vamos a viajar a México. Vamos a ir a verte y a arreglar esta situación. No. ¿Cómo que no? No vengan. No los quiero ver. No quiero escuchar sus justificaciones. No quiero que conozcan a mis hijos nuevos. Esos niños no son tus hijos. Sí lo son. Más que ustedes. Mamá, Mariana, te voy a decir algo y quiero que se lo repitas a tu hermano. Ustedes me perdieron. No por la distancia, no por las circunstancias, no por malentendidos. Me perdieron porque me trataron como basura cuando más los necesitaba. Y ahora yo encontré a gente que me trata como oro. ¡Ah, mamá, por favor, no hagas esto! Somos tu familia. No, mi amor. Ustedes fueron mi familia. Ahora mi familia son Bastián, Julián y Leo. Ellos me eligieron. Yo los elegí. Y ninguno de nosotros se va a arrepentir. Colgué y esta vez desconecté el teléfono para no volver a conectarlo. Los niños me habían estado escuchando desde el comedor. Cuando me acerqué, Leo me abrazó las piernas. ¿Está triste, mamá Elvira? Mamá Elvira. Era la primera vez que me decía mamá. No, mi amor. Ya no estoy triste. Ya no voy a estar triste nunca más. ¿Nosotros somos su familia de verdad? Preguntó Bastián. La más verdadera que he tenido en toda mi vida. Esa noche, después de acostarlos, me senté en mi cuarto y saqué la maleta con el dinero de la venta. Lo conté todo. Era suficiente para comprar un departamento pequeño en un barrio seguro, para mantener a 4 personas durante varios años mientras yo encontraba la forma de generar ingresos, para darles a estos niños la educación y las oportunidades que merecían. Por primera vez en meses, tenía un plan. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una familia que me había elegido por amor, no por obligación. A los 56 años, había encontrado mi propósito. Ser la madre que estos niños necesitaban, y descubrir que ellos eran exactamente los hijos que mi corazón había estado esperando sin saberlo. 6 meses después, mientras preparaba café de olla en la cocina de nuestro nuevo departamento en la colonia Santa Teresita,
Me detuve a observar el milagro que había crecido entre estas paredes color durazno que habíamos pintado juntos. Bastián estaba en la mesa pequeña del comedor, con libros de mecánica que le había comprado en una librería de viejo, estudiando con la concentración feroz de alguien que sabe que la educación es el único camino para salir adelante. Ya había crecido 5 centímetros y llenado de músculo saludable. Sus ojos ya no tenían esa dureza de niño que ha visto demasiado sufrimiento demasiado pronto. Julián cantaba mientras tendía la ropa en el pequeño patio trasero. Cantaba siempre ahora. Canciones que se inventaba, corridos que había aprendido en la radio, melodías que silbaba mientras cocinaba. Su voz había cambiado, se había vuelto más grave, y tenía planes concretos. Quería estudiar gastronomía cuando terminara la secundaria. Yo ya había empezado a ahorrar para eso. Leo estaba acurrucado en el sillón de la sala, leyendo en voz alta un cuento de los hermanos Grimm. Leía despacio pero con seguridad, pronunciando cada palabra como si fuera un tesoro que acabara de descubrir. En 6 meses había aprendido a leer mejor que muchos niños de su edad que habían tenido escuela desde siempre. Este departamento de 2 recámaras no era grande, pero era nuestro. Habíamos escogido cada mueble juntos en las tiendas de segunda mano. Habíamos decidido juntos dónde poner cada cuadro, cada planta, cada fotografía. Las paredes estaban llenas de dibujos que Leo me hacía, de diplomas improvisados que yo les daba cuando terminaban bien sus lecciones, de fotos que nos tomábamos en el parque los domingos. El refrigerador estaba cubierto de notas que nos dejábamos unos a otros. Mamá Elvira, gracias por ayudarme con la tarea de matemáticas. Te quiero. Bastián. Julián, tu sopa de verduras estuvo deliciosa. Elvira. Familia. Limpiamos el patio juntos después de la escuela. Leo. Habíamos creado nuestros propios rituales. Los martes eran de pizza casera que hacíamos entre todos. Los viernes eran de película en el sillón, los 4 acurrucados con palomitas y chocolate caliente. Los domingos íbamos al Parque Agua Azul, donde los niños jugaban fútbol, y yo tejía bufandas que ya no tenía que regalar a nietos ausentes, sino que ponía directamente en los cajones de mis hijos presentes. También habíamos creado nuestras propias tradiciones. Cada mes, el día que los había encontrado en el mercado, celebrábamos nuestro día de familia. Nos contábamos cosas por las que estábamos agradecidos, nos abrazábamos mucho, y cada uno elegía una actividad especial para compartir. Por las tardes, después de que terminaban las tareas escolares, yo les daba clases extras en la mesa del comedor convertida en salón de clases. Les enseñaba historia de México con mapas que dibujábamos nosotros mismos, matemáticas con problemas sobre nuestro presupuesto familiar, literatura leyendo juntos libros que yo compraba de segunda mano o que pedía prestados en la biblioteca del barrio. Era la maestra que siempre había soñado ser, y ellos eran los mejores estudiantes que podía haber pedido. Curiosos, aplicados, agradecidos por cada conocimiento nuevo que les compartía. También había encontrado una forma de generar ingresos. Algunas madres del barrio habían empezado a traerme a sus hijos para que les diera clases de regularización. Mi pequeño comedor se había convertido en una escuela informal donde enseñaba matemáticas, español e historia a niños que tenían dificultades en la escuela oficial. Cobraba poco, pero suficiente para complementar el dinero de la venta de la casa. Y más importante que el dinero era la satisfacción. Cada niño que aprendía a leer mejor, cada adolescente que finalmente entendía las fracciones, cada pequeño que dejaba de tenerle miedo a las sumas, me confirmaba que había encontrado mi vocación verdadera. Los vecinos del edificio nos habían adoptado como parte de la comunidad. Doña Socorro, la señora del 301, me enseñó a hacer mole poblano auténtico, porque esos niños necesitan conocer las recetas de sus raíces. Don Esteban, el jubilado del 201, le enseñaba a Bastián a reparar aparatos eléctricos en las tardes. La familia Herrera del 102 incluía a mis hijos en los juegos de sus propios nietos en el patio común. Por primera vez en mi vida adulta, vivía en comunidad real. No era la vecina solitaria que despertaba lástima, sino la señora Elvira que daba clases y que tenía 3 hijos educados y cariñosos que ayudaban a los adultos mayores con sus compras
y saludaban con respeto a todas las personas del edificio. Una tarde, mientras Leo practicaba escritura copiando un poema de Amado Nervo, sonó el timbre del departamento. Era una mujer joven con un niño de la mano. ¿Usted es la maestra Elvira? Sí, dígame. Mi vecina del edificio de enfrente me dijo que usted da clases particulares. Mi hijo tiene problemas en la escuela y... Claro, pase. Platíqueme qué necesita. El niño se llamaba Diego. Tenía 8 años y no podía concentrarse en clase porque sus padres se estaban divorciando y él se sentía culpable. Durante 1 hora trabajamos con él, no solo matemáticas, sino técnicas para manejar la ansiedad que yo había aprendido durante mis propios meses difíciles. Cuando se fueron, Bastián me ayudó a limpiar la mesa. Mamá Elvira, ¿usted se siente mejor ayudando a otros niños como nos ayudó a nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa por su profundidad. Sí, mi amor. Creo que todos tenemos algo que dar, y mientras más damos, más felices somos. ¿Por eso sus otros hijos no eran felices? ¿Porque solo querían recibir? Bastián tenía 13 años, pero a veces hablaba con la sabiduría de un adulto que había aprendido sobre la vida de la manera difícil. Tal vez, Bastián, tal vez. Los extraña. Era la primera vez que alguno de mis hijos nuevos me preguntaba directamente sobre Rodrigo y Mariana. Extraño a los niños que fueron, no a los adultos en los que se convirtieron. ¿Nosotros nos vamos a convertir en adultos así? No, mi amor, porque ustedes ya saben que el amor no se compra, no se mendiga, no se negocia. Ustedes saben dar y recibir cariño limpio. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el pequeño balcón del departamento con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre el año que había cambiado mi vida por completo. Hacía exactamente 12 meses. Había estado sentada en la casa de la colonia Analco, sintiéndome como una mujer desechable, invisible, inútil. Me había definido a mí misma por el abandono de mis hijos biológicos, por la indiferencia de mis vecinos, por la lástima de las vendedoras del mercado. Ahora me definía por el amor incondicional de 3 niños que me habían elegido como madre, por el respeto de mis vecinos que valoraban mi trabajo como educadora, por la satisfacción de haber encontrado mi propósito a los 56 años. El dinero de la venta de la casa se había convertido en la base de una nueva vida, no en el patrimonio que mis hijos biológicos habían planeado heredar. Con él había comprado libertad, dignidad y la oportunidad de crear una familia basada en el amor mutuo en lugar de la obligación familiar. Rodrigo y Mariana habían intentado contactarme varias veces durante estos meses. Cartas, mensajes a través de terceros, incluso un intento de visita que yo había rechazado desde el portero del edificio. En sus mensajes detectaba pánico, pero no arrepentimiento genuino. Les preocupaba perder acceso a la herencia, no haber perdido a su madre. Les había enviado una sola respuesta, a través del licenciado que había manejado la venta de la casa. Elvira Mendoza informa que ha donado todos sus bienes a instituciones de caridad y que no desea mantener contacto con las personas mencionadas. Favor de no insistir. Era mentira, claro. No había donado nada. Pero ellos no necesitaban saber que estaba usando MI dinero para crear una vida hermosa con MI familia elegida. No merecían saber que era más feliz de lo que había sido en décadas. 1 año después, cuando estaba organizando los papeles de inscripción de Bastián para la preparatoria técnica, donde estudiaría mecánica automotriz, encontré entre mis documentos viejos una fotografía que me sorprendió. Era del último cumpleaños que habíamos celebrado en familia, antes de que Rodrigo y Mariana se fueran a España. Estábamos los 4 en la mesa del comedor de la casa vieja. Simón soplando las velas, yo sirviendo pastel, mis hijos biológicos con caras de aburrimiento, revisando sus teléfonos en lugar de participar en la celebración. Miré la fotografía durante mucho tiempo, tratando de recordar cómo me había sentido ese día. Recordé que había trabajado toda la mañana preparando su comida favorita, que había comprado un pastel caro en lugar de hacerlo yo misma porque quería que todo fuera perfecto, que había sentido ansiedad durante toda la celebración porque notaba que ellos querían estar en cualquier otro lugar. Rompí la fotografía en pedacitos pequeños y la tiré a la basura, no con dolor, sino con liberación. Esa mujer que se mataba por complacer a gente que no valoraba sus esfuerzos ya no existía.
La semana pasada había celebrado mi cumpleaños 57 con mis hijos verdaderos. Habíamos hecho pastel de 3 leches entre todos. Habían hecho una obra de teatro improvisada para divertirme. Me habían regalado dibujos hechos con amor y una planta de albahaca que cultivaron desde semilla. Fue la celebración de cumpleaños más feliz de mi vida adulta. Ahora, mientras escribo esto en mi cuaderno antes de dormir, porque he vuelto a escribir, algo que había abandonado desde joven, puedo decir con certeza absoluta que a veces perder todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Perdí a mis hijos biológicos, pero gané una familia verdadera. Perdí mi casa grande, pero gané un hogar lleno de amor. Perdí la seguridad de lo conocido, pero gané la aventura de construir algo nuevo. Perdí la identidad de madre sacrificada, pero gané la identidad de mujer plena. Si alguien me preguntara si me arrepiento de las decisiones que tomé aquel día en el mercado cuando vi a 3 niños abandonados, la respuesta sería simple: fue el mejor día de mi vida. ¿Tú también has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia que le tocó y la familia que necesitaba? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjale un like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien más que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero existe y que a veces la familia más hermosa es la que elegimos con el corazón.